Pues muy buenas tardes, les damos la bienvenida. Es un gusto tener el día de hoy esta conferencia. Yo soy Francisco Guevara, les doy la bienvenida en nombre de Arquetopia, Fundación para el Desarrollo, y el día de hoy tenemos el honor, el gusto y el cariño, etcétera, etcétera, de tener al doctor Eduardo Merlo, arqueólogo, maestro en ciencias de antropológicas y doctor en arquitectura y urbanismo, y va a dictar la conferencia Inquetzalin entre plumas preciosas como parte de la serie de conferencias virtuales gratuitas del aniversario de Arquetopia. Muy bienvenido, doctor Merlo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse con nosotros en esta ocasión con motivo del 15 aniversario o 15º, para decirlo como se debe, aniversario de Arquetopia, que es una fundación extraordinaria y que yo admiro y que conozco desde cuando empezó, y me da muchísimo gusto pues acompañarlos, colaborar con ellos en esta ocasión. El tema que escogimos es un tema hermosísimo, es el mundo prehispánico en todo su esplendor. En Quetzalen o en Quetzalen, porque en el castellano antiguo las palabras indígenas al traducirse, la Q y la U sonaban juntas, Q, Quetzalen. En Quetzalin, que significa entre plumas, y Quetzalin es entre plumas preciosas. Así que pues muchísimas gracias por estar conectado con nosotros, y yo quiero que entremos en el tema, que es verdaderamente interesante. El, el mundo de las plumas es un mundo extraordinario de la época anterior a la conquista europea. Es un mundo que sería difícil que nosotros nos incrustáramos en él, porque lamentablemente con la influencia que tuvimos después de la conquista, fuimos perdiendo esa sensibilidad para relacionarnos y para unirnos con el ambiente que nos rodea. Inquetzalin, entre plumas, digamos, la mejor definición del mundo antiguo, entre plumas. Las plumas son el elemento más precioso de las culturas anteriores a la llegada de los europeos. No había nada más valioso que las plumas. Aquí vemos en esta imagen del Códice Florentino a estos personajes que están trabajando las plumas. Cuando hablo del Códice Florentino, que lo vamos a ver muchas veces, es el documento que escribió Fray Bernardino de Sahagún, uno de los primeros franciscanos que llegaron a estas tierras. Llegó en 1528 acompañando a Fray Juan de Zumárraga, y era un extraordinario investigador. Le podríamos llamar el padre de la antropología mexicana, porque no solo vino a trabajar en su condición de religioso misionero, sino que además se adentró en las culturas indígenas. Quería conocer qué pasaba antes de que llegaran los europeos, y se puso a investigar desaforadamente. Fíjense, hago este paréntesis porque vale mucho la pena resaltar su personalidad. Dicen los cronistas que era tan guapo que las mujeres españolas que habían llegado con los españoles y que ya estaban establecidas acá, como se dice vulgarmente, le echaban los perros y lo asediaban y lo acosaban y querían confesarse con él y todo, porque era extremadamente guapo, de tal manera que sus superiores dijeron, pues este lo vamos a perder. Y lo mandaron al pueblo de Tepeapulco, en lo que es hoy el estado de Hidalgo. Y qué bueno que lo mandaron, porque él se interesó tanto que empezó a investigar a los viejos que habían vivido en esas culturas y sacarles toda la información que pudo. Hizo un cuestionario que cualquier antropólogo de la era moderna se volvería loco de envidia, porque es un cuestionario muy bien elaborado para sacarles toda la información que se podía. Y luego, pues ya mayor, regresó a la Ciudad de México, al convento, al colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, hizo su cuestionario y lo aplicó a la gente de la propia ciudad, a los indígenas, y es un método de comparación extraordinario. Por eso la información que les damos es básicamente
la que Fray Bernardino de Sahagún recopiló de parte de los indígenas y que escribió, él aprendió la lengua náhuatl rapidísimo y le dijo a sus alumnos que la escribieron en la propia lengua de ellos. Les enseñó a escribir con los caracteres latinos y con eso hizo un documento extraordinario sobre todo lo que le informaron de la cultura. Lamentablemente, cuando pasó el tiempo, los nuevos franciscanos que llegaron no lo supieron comprender, dijeron que estaba perdiendo el tiempo en lugar de enseñar a los indígenas la nueva religión, le arrebataron sus documentos y los enviaron a España como una manera de acusarlo. Ese documento, por azares del destino, fue a parar a Florencia y por eso le llamamos el Códice Florentino, pues de él depende toda o la mayor parte de la información que tenemos del mundo prehispánico. Y sin más, pues entre plumas entramos al tema. ¿Qué dice? Bueno, primero que nada, fíjense la importancia que tienen las plumas en este poema, porque había grandes poetas en el mundo prehispánico, se hacían encuentros de poetas, lo que no nos imaginamos que se hiciera. Separaban las guerras cuando había estos encuentros, tenemos relación de ellos cuando se hicieron en Tecamachalco, en Huejotzingo, en la propia Ciudad de México, en Texcoco, y grandes poetas como Tecayehuatzin, como Nezahualcóyotl, y otros más. Fíjense qué manera tan hermosa de hablarnos de lo que para ellos significa el tema que hoy nos mueve, las plumas. No con Coscasoya, ni Xinican Mana, Nick, Tlaquexolihui Molowa, ni Quetzal, Huixtoilpilis y Nigduyotli, con collares me ciño, con plumas de ciniscan, con plumas de guacamaya me rodeo, con tornasoles de pluma de quetzal me envuelvo de amistad. Qué hermosa manera de hablar de la amistad. Se rodea uno de plumas cuando tiene el favor de la amistad. Y bueno, entramos al mundo de las plumas. Nada más vean qué maravilla. Las plumas de todos los colores eran parte del mundo indígena. Los dioses, cuando crearon todo lo que existe, le dieron especial privilegio a los pájaros y los hicieron de todos los colores y de todos los tamaños y de todos los cantos, de tal manera que los habitantes humanos que crearon después admiraron a estos animales de la creación y los tenían como lo más hermoso que pudieran tener en el mundo. No había nada más rico que los pájaros y sobre todo el plumaje, la vestimenta de los pájaros, de tal manera que la palabra pluma va a ser importantísimo no solo en la cultura del centro que hablaba náhuatl, sino en las demás culturas. Aquí tenemos cómo se dice plumas en la lengua náhuatl, la lengua del centro de México, ilhuitl. ¿Cómo se dice en la zona maya donde hay tantos pájaros y donde esto era una riqueza extraordinaria? Um, ¿Cómo se dice en Purépecha o en Foré, la lengua de Michoacán? Punitani. ¿Cómo se dice en Ñañú, que es el antiguo Tomí y que ya descubrimos el nombre verdadero? Shin. ¿Cómo se dice en Totonaco? Pacá. ¿Cómo se dice en huasteco o en cuexteco, como se decía entonces? Cuacht, que es la lengua tenec. ¿Cómo se dice en mixteco? Jabil. ¿Cómo se dice en zapoteco? Dubi. Pero lo más importante es que sepamos que en todas estas palabras no solo se refieren a las plumas. La raíz lingüística de estas palabras es el cielo. El cielo está hecho de ilhuitl, de plumas. En la lengua náhuatl se dice ilhuitl para pluma y también para cielo, ilhuitl. De tal manera que, por ejemplo, ilhuicatzin es el cielito. Y si le rascamos a todas las demás palabras, en su etimología tienen la palabra nubes o cielo o lluvia, porque
Las plumas son tan suaves, son tan hermosas, que las nubes estaban hechas de este material. Así que no había nada más hermoso y nada más valioso que las plumas. Y de todos los colores habidos y por haber. Y los colores que no existían en los pájaros se encargaban de teñirlas para darles la tonalidad que requerían. Desde lo más antiguo, desde la época de los olmecas, encontramos a las plumas presentes como parte importante de la cultura. Pues a los toltecas se les atribuye la técnica, el arte de trabajar con plumas. Es solamente una forma de hablar, porque los toltecas es una cultura que apareció pues cuando las grandes ciudades del mundo clásico desaparecieron, cuando cayó Teotihuacán, cuando cayó Tajín, cuando cayó, bueno, Tajín apenas empezaba, cuando cayó Monte Albán, cuando Cholula fue invadida y destruida la Gran Pirámide. Entonces aparecieron gente que vino del norte y que se dedicaron de una manera extraordinaria a las ciencias y a los artes. De tal manera que el lugar a donde se establecieron, al que llamaron Tolan y que ahora le decimos Tula, se volvió como la gran capital del arte y de la ciencia. Y la técnica plumaria se desarrolló allí de manera extraordinaria, pero no la inventaron ellos, ya venía de épocas muchísimo más antiguas. Así que a ellos se les atribuye, pero simplemente es una manera de hablar para darnos a entender que es una cultura más desarrollada que las otras culturas que se conocen, a tal grado que la palabra gentilicia tolteca, el que vive en Tula, se volvió el equivalente de sabio, el tolteca, aunque no fuera de ascendencia tolteca. Si alguien era sabio, erudito, culto, le decían es un tolteca. Los mismos mexica, tenochca, que llegaron al último de todos los grupos a establecerse en el centro de lo que es ahora nuestro país, buscaron la manera de emparentar con los pueblos que eran descendientes de los toltecas, para ellos también ser considerados como gente civilizada. Y aquí, bueno, pues los artistas de la pluma eran los que sabían perfectamente trabajarlas. Aquí, como dice este texto, que es de algunos de los relatos históricos, eran artistas de la pluma, del arte de pegarlas. Eran ellos la invención del arte de los mosaicos de plumas. Y aquí estamos viendo a cómo los dioses se revisten de plumas. Los personajes que tenemos en esta ilustración es nada menos que el propio Señor, que es el más acercado a las plumas que conocemos. Se llama Quetzalcóatl y su nombre tiene que ver con las plumas, porque Quetzal es el adjetivo que indica que es tan precioso como las plumas. Quetzalcóatl, la serpiente preciosa. Allí lo ven, parece que está bailando. Es el personaje que tienen ustedes a la izquierda. Tiene su gorro cónico para decirnos que está emparentado con la cultura de la costa del Golfo, los cuextecas, que hoy le llamamos huastecos. Y está encarnando, es una de sus advocaciones, al dios del viento. Por eso tiene esa máscara bucal allí enfrente roja, que parece como una trompa que tiene adelante, porque en este caso es el dios del viento, Ejecatl, el que sopla. Y cuando digo Ejecatl lo tengo que decir suave, Ejecatl, para indicar que el viento que sale de él es un viento benéfico, un viento suave. Él está bailando, está bailando. Y vean cómo alrededor del cono, que es su gorro, tiene una especie de resplandor, pero esos picos que se ven son plumas pues preciosas, por eso se llama quetzal. La palabra quetzal significa precioso, pero vean qué maravilla, en la mano tiene su bolsa a donde guarda el copal, con lo cual lo identificamos como divino, como divino, es extraordinario. Y enfrente de él está, entre comillas, su mejor amigo, el que lo traiciona,
el que está acechando para que falle en algo, para destronarlo, para destituirlo. Es el terribilísimo Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, pero vean qué penachos de plumas luce Tezcatlipoca, el de la cabeza hasta arriba de plumas verdes con otras plumas que se han teñido para darnos la idea de que son bandas, es una especie de bandera, y luego, bueno, ese penacho se vuelve un gorro que ya no es de plumas, pero ahí está el personaje levantando su mano alegando contra Quetzalcóatl, pero en la espalda tiene un respaldo de plumas. Eh, por ahí tiene una cosa que da vuelta como un ganchito con una serie de círculos. Eso quiere decir que es del cielo nocturno, es oscuro y es el cielo nocturno, pero no le hagamos caso a eso en este momento. Simplemente vean el espaldar hecho de plumas muy finas y luego de la parte de atrás de la espalda cuelga este extremo textil, pero que remata en plumas. Los dioses no pueden vivir sin las plumas, sin adornarse de plumas, porque ellos son dioses celestes. Y si el cielo está hecho de plumas, pues ellos tienen que vestirse de plumas. Así que vean qué maravilla de ilustraciones. A los que trabajaban la pluma, ya en la última parte de la historia antigua, empezó a llamárseles amanteca, el artista plumario, porque se dice que trabajaban en el barrio llamado Amantlan, en la ciudad de Azcapotzalco. Si se acuerdan ustedes de cuando les dieron clases sus maestros de historia, y espero que se les hayan dado, y si no, pues ahorita pescan el hilo. eh, Azcapotzalco era el gran señorío que dominaba buena parte de la laguna del centro de México cuando llegaron los mexicatenochcas, de tal manera que todos le tributaban a Azcapotzalco. Allí estaba el famoso tirano Maxtla, que les exigía unos tributos verdaderamente exagerados. Y cuando llegaron estos advenedizos terribles, medio bárbaros, llamados aztecas, pues los trató con la punta del pie, los trató con la punta del pie. Y en esta ciudad de Azcapotzalco, que era la gran ciudad de la Cuenca de México, había un barrio llamado Amantlan. Amantlan quiere decir que había mates, una especie de árbol de cuya corteza se saca papel en Azcapotzalco. Azcapotzalco es una palabra que significa en el hormiguero, y no porque hubiera hormigas allí, sino porque había tanta gente como un hormiguero. Pues bueno, así le llamaron a los artesanos que se dedicaban a trabajar la pluma. Si eran del barrio de Amantlan, pues les llamaron amantecas, aunque la palabra no tenga que ver nada directamente con la palabra pluma, pero sí alude a que este barrio era especial de artesanos. Allí estamos viendo a la manteca cómo está sentado uniendo las plumas, cosiendo las plumas para hacer algún adminículo, tal vez un chimal o un escudo como el que tiene ahí enfrente, tal vez como un bastón o una insignia que se remata en plumas verdes, plumas extraordinarias, tal vez como una bandera como la tenemos allí, una bandera corta que se llama pantli, que también se remata en un asta de plumas blancas, Pantli, las dos, los dos bastones tienen sus banderas Pantli. No se les va a olvidar esto, porque el lugar a donde se hacían banderas en la cuenca de México se llamaba Pantitlán, de Pantli, Pantitlán, que ahora es una estación del metro, pero que entonces era un lugar extraordinario. Y allí ven su canasto lleno de plumas para que pueda trabajar con toda curiosidad, con todo el tiempo del mundo. Los artesanos de la pluma eran considerados como gente muy especial, se les tenía un gran respeto, no eran un artesano común y corriente como un zapatero que uno llega y dice me hace unas medias suelas o le pone tacones, no, eran artesanos finos que se daban su taco, es decir, no eran cualquier cosa, se ponían exquisitos para admitir los trabajos y todo, porque ellos sabían que eran los expertos en el gran arte de bajar del cielo
para hacer cosas terrestres, es decir, a través de la vestimenta de las aves, revestir a los hombres. ¡Qué maravilla!, ¿no? Este texto que estamos mirando acá es un fragmento de lo que escribió Fray Bernardino de Sahagún acerca de estos trabajadores. Estos amantecas, pintores de pluma, los que tienen su placer en la pluma, si hay que agregar la pluma de quetzal, de pluma de águila, de zacuán, cuando se ha pintado el modelo con tinta negra, es cuando empieza la pegadera de plumas. Qué claro es lo que nos está escribiendo el padre Sahagún, ¿sí? Primero dibujan en el material que van a emplumar, ¿sí? Y luego es cuando empieza la pegadera de plumas. La pluma de quetzal es la más cara, la más fina, la más apreciada, pero aquí estamos viendo una muestra de las diferentes plumas que va a usar el amanteca. Es decir, no es que todos los pájaros fueran de esos colores, sino que, claro, había muchos pájaros, nos dicen los expertos en pájaros, que de todas las variedades de pájaros que hay en el planeta, el 11% de ellos vivieron o viven en estas tierras, de tal manera que somos un país muy rico en la variedad de aves, y conste que no las hemos acabado, pero cuando estamos hablando de esto, eran cantidad de pájaros por todos lados que eran verdaderamente apreciados. Este, por ejemplo, es un texto del Códice Florentino. Así que, y aquí vemos, sigue Sahagún hablándonos. El oficial de plumas es único, hábil e ingenioso en el oficio. Suele ser imaginativo, diligente para juntar y pegar las plumas y ponerlas en concierto de diversos colores y hermosear la obra. Pues lo está diciendo muy claro, ahí estamos viendo al personaje. Las ilustraciones son justo del Códice Florentino, las hicieron los alumnos del padre Sahagún, y nos fueron diciendo cómo trabaja cada uno de estos amantecas. Y vean ustedes, allí tiene en un caso que está al fuego la manera de ir quitando, pues digamos, la comezón que pueden dar las plumas cuando se sacan directamente del ave. Se están preparando para que después pasen a este petate o a esta estera, a donde se están extendiendo para que se sequen y que la manteca los pueda utilizar. Había una serie de ayudantes para cada uno de los procesos del trabajo de la pluma. Allí vemos al hombre que está moviéndole al agua, que está en el fuego, para preparar las plumas con todo cuidado, porque las plumas, con cualquier pretexto, con cualquier descuido, se pueden, uso una palabra náhuatl, chichinar, sancochar, quemar. Así que bueno. Y luego nos sigue diciendo el padre Sahagún, se empieza primero conforme al modelo, sea de azulejo, se refiere no a la loza, sino al pájaro, que se llama azulejo, sea de tornasol, sea de pájaro rosado, sea de pluma amarilla, sea de colibrí verde, que es apreciadísimo el colibrí verde, o de colibrí color de fuego. Más adelante vamos a ver cuál es el colibrí color de fuego. Y vean a la manteca cómo está trabajando este penacho de plumas verdes que son apreciadísimas, y las va adornando con plumas más pequeñas de otros colores. Y él muy campante está sentado. Yo aprovecho, eso no es de pluma, pero sí es parte de la indumentaria o de lo que hay en el taller. Está sentado en un icpali, en un banco hecho de petate o de mimbre, y que pues es parte de su trabajo. Ahora, esto es interesante. Se ha dicho muchas veces que la plumaria se desarrolló en Michoacán. Michoacán era la palabra correcta para aquellos tiempos. Se ha dicho muchas veces, cuando se encuentran algunos objetos hechos de pluma, dicen, ah, es de Michoacán y es de Michoacán. No, 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 no. Era una técnica desarrollada en toda Mesoamérica. En toda Mesoamérica hay trabajadores de pluma en la zona maya de Nicaragua, en la zona maya de Honduras, de Guatemala,
por supuesto en el sureste mexicano, principalmente en Chiapas. Hay trabajadores de pluma en el centro de México, acá en Puebla hubo grandes trabajadores. Los tlaxcaltecas trabajaron la pluma de una manera extraordinaria y lo mismo podríamos decir de las otras regiones. Pero bueno, esto es para que sepan. En el Anáhuac, vuelvo a lo que ya había dicho, se inició principalmente en el barrio llamado Amantlan, no Amatlán, Amantlan, en Azcapotzalco. Por esto a estos artistas se les dice amantecas. El nombre adecuado sería Ilhuitecatl, porque eso se refiere a cualquier gente que trabaje con plumas, porque Ilhuit es pluma, Ilhuitecatl, el que trabaja la pluma. Y allí vemos al Ilhuitecatl trabajando con un penacho muy bonito, su canasto de plumas, etcétera, etcétera, etcétera. Es extraordinario hablar de las plumas. No se puede pensar en las culturas antiguas de México sin hablar de las plumas. Las plumas son lo más rico que puede haber en la cultura. En una escala de valores, primero que nada están las plumas. Las plumas de todos los colores. Bueno, hay una escala de valores entre las plumas. No son, no cuestan lo mismo las plumas verdes que las plumas blancas. Las plumas verdes son las más caras, pero es lo más apreciado. Si nosotros tuviéramos enfrente a un personaje del mundo prehispánico y le ofreciéramos entre las riquezas un montón de oro, un montón de plata, un montón de piedras preciosas y un manojo de plumas, sin dudarlo, agarraría el manojo de plumas porque eso es lo más valioso que pudiera haber. Ya después estaban las otras cosas, pero bueno, ¿qué les parece esta maravilla de cultura, no? Y aquí tenemos en esta gráfica extraordinaria los diferentes pájaros, los más apreciados. Hay muchos pájaros que no están aquí, pero estos son los más preciosos, los más caros, los que cuesta más caros. Había pajareros que, totoltecas se llaman los pajareros, que caminaban kilómetros con sus jaulas, como los vemos ahora. La diferencia es que ahora las jaulas son de tiritas de metal y entonces eran absolutamente de carrizo. Y ahí iban con una jaula encima de la otra y encima de la otra y encima de la otra, caminando pues distancias gigantescas para traer a los mercados las aves vivas, porque si el ave está muerta, las plumas desmerecen, de tal manera que había que traerlas vivas. Y allí estamos viendo buenos ejemplos. El mapa del país nos dice de dónde venían estas aves principalmente, ¿sí? Tanto del norte, de la zona limítrofe de Mesoamérica con la parte árida del norte de nuestro país, y luego el centro con la riqueza de las montañas y la cantidad de pájaros que se dan allí, y luego la costa, las costas, que son riquísimas en aves, y por supuesto, la gran reserva de aves estaba en el sureste. Allí era donde estaban los pájaros más apreciados. Y allí estamos viendo desde las guacamayas, las espátulas, que eran muy apreciadas, por supuesto, el xochitenecatl, muchos de ellos pues ya no existen o se conocen con otros nombres, ¿sí? El huitzil, el colibrí, que es verdaderamente un tesoro, y así el chauchotocolatl, y el más apreciado de todos, el quetzaltótotl. Y ahorita vamos a hablar de esto, pero vean allí en el mapa cómo se ve de dónde proceden las aves, y por supuesto, los cazadores de aves, los pajareros, pues eran expertos en andarlas cazando y llevarlas a las diferentes ciudades, a los mercados más importantes. El más importante mercado que había en Mesoamérica, allí está marcado en el mapa, era el gran mercado llamado Xicalanco, en la costa de Campeche, Xicalanco. Allí lo tenemos nosotros
a donde da vuelta la curva del Golfo de México, Xicalanco, y aprovecho para darles una información. Xicalanco era un mercado tan grande, que llegaban mercaderías de Centroamérica, por supuesto, no había los límites políticos que tenemos ahora, era todo un territorio y podían pasar los mercaderes de lo que hoy llamamos Nicaragua, Honduras, El Salvador, eh, Guatemala, a los mercados del centro de Chiapas, de Campeche, de Yucatán, de Tabasco, y de allí otros comerciantes compraban las cosas y las traían hasta el centro, hasta la zona, hasta los grandes mercados. Pues Chicalanco era el mercado más grande porque llegaban de Centroamérica, de Yucatán y del resto de lo que hoy es nuestro país. Y cuando los mexica se hicieron los más poderosos en este territorio y empezaron a cobrar impuestos, se fueron encima del mercado de Chicalanco, porque si llegaban muchos comerciantes, pues los impuestos podían ser, pero verdaderamente enormes, y se fueron sobre Chicalanco. ¿Y qué pasó? Que estos cobradores de impuestos mexicas se volvieron odiosos. La gente aberraba de ellos y cuando los miraba, los odiaba y empezaba a hablar de cosas de estos condenados cobradores de impuestos que todo se llevaban y nada daban a cambio. Eh, de tal manera que no solo cobraban allí, cobraban en otros mercados, de tal manera que cuando miraban a estos inspectores, les podríamos llamar ahora, para cobrar impuestos, decían, ahí vienen los chicalancas, o sea, los que hacen negocio en Chicalanco, los chicalancas o los chicalancos. Y de Chicalanco, la palabra se fue degenerando, sobre todo cuando llegaron los españoles y todo deformaron, y se volvieron chilancos, los chilancos. Así que los cobradores de impuestos, creo que en eso no hemos cambiado nada, siguen siendo los cobradores de impuestos, pero vean qué maravilla de tesoro teníamos en el mundo prehispánico y tenemos, porque los pájaros, con todo y la contaminación de nuestros tiempos, ahí están, allí siguen, persisten. Han desaparecido especies, ciertamente, pero la mayoría continúa. Y bueno, si estamos hablando de plumas, yo les quiero presentar este mural que se encontró en la zona arqueológica de Cacaxtla. Aquí cerquita, casi los límites entre Puebla y Tlaxcala, muy cerca, pertenece al municipio de Nativitas, en Tlaxcala, muy cerca relativamente de la zona de Huejotzingo, de San Martín Texmelucan. Allí está Cacaxtla. Para que se den una idea, la gente de Puebla que me está oyendo, San Miguel del Milagro. San Miguel del Milagro es Cacaxtla. La zona arqueológica quedó pegada al pueblito donde hoy está el santuario de San Miguel. Pues bueno, allí hice excavaciones, porque pues yo les tengo que decir que soy arqueólogo y con otros compañeros y descubrimos esta zona arqueológica de Cacaxtla y nos maravillamos de ver estos increíbles murales que parecía que los acababan de pintar. Y en uno de ellos aquí estamos viendo este paisaje donde un personaje, pues vestido muy complicado, está admirando una planta de maíz, una mata de maíz y una mata de cacao, que el cacao es lo más apreciado que había en el mundo, incluso se usaba como moneda. Pero no me refiero a eso, me refiero a lo que está atrás del personaje. Es una tabla donde están amarrados diferentes productos. Esa tabla la cargaban los ayudantes de los comerciantes en la espalda y se llamaban cacaxtles. Por eso la zona se llama Cacaxtla, porque seguramente allí elaboraban los cacaxtles. Pero fíjense ustedes que va amarrado en la tabla. Entre otras cosas, bueno, va una especie de guaje que seguramente llevaba algún licor, sobre todo ocli, a lo que hoy llamamos pulque, pero abajo está un manojo de plumas,
de plumas verdes. Hay una cabeza como de un animal, pues fantástico, pegado, pero eso quiere decir que hay un Dios que está protegiendo a esa tabla que lleva este comerciante. Es un comerciante, es un Dios de los comerciantes, pero no del centro de México, sino de la zona maya. Es nada menos que el Dios Ecchua. Ec, así haciendo como una gargarita después de la K, Ecchua, es la deidad del comercio en el área maya. Aquí quiero decirles una cosa, cuando nosotros descubrimos los murales, la gran sorpresa para la primera vez que yo los vi, yo dije, ¿de dónde es esto? Estoy excavando en Tlaxcala y no existe ninguna tradición pictórica que se le parezca, ni los murales de Teotihuacán, ni los murales de Cholula, ni los murales que se conocen en otras partes, se parecen a esto. ¿De dónde salió? Es una tradición de pintura extraña. Y bueno, cuando ya empezaron a trabajar conmigo unos compañeros arqueólogos, yo les preguntaba, ¿de dónde salió esto? Y ellos me decían, pues no sé, pero qué maravilla y qué maravilla y qué maravilla. Y no apreciábamos hasta que ya, después de mucho, estudiando, buscando fuentes, algunos compañeros del área maya nos dijeron, es Echua, el dios maya del comercio. Mayas en Tlaxcala, nomás imagínense, y comerciantes de plumas. Vean todo ese manojo de plumas que cuelga arriba del mural que estamos viendo. La que sigue, para que veamos. Y este es el primer personaje que encontré y que después compartí con mis otros compañeros. Es un personaje extraordinario. Está vestido de ave. Está abrazando un cetro, una especie de barra que se vuelve pues un monstruo de la tierra porque incluso saca la lengua en el extremo. Pero no nos referimos a eso, nos referimos a que el hombre tiene sus alas en los brazos, alas de águila, para indicar que es uno de los pájaros más apreciados. Incluso tiene su yelmo de pájaro. Y si somos exagerados, el pájaro es un colibrí porque la parte alta del pico se prolonga de tal manera que nos hace pensar que es un colibrí. Está pintado de negro, eh, como nos dicen las crónicas, las fuentes, que se pintaban los sacerdotes, se envijaban, decían, se envijan, es decir, se pintan de negro para indicar que no son igual que las demás personas. Incluso tiene en los pies sus zapatos de ave. No son sus pies, sino que sus pies están metidos dentro de esos zapatos especiales. Incluso se los amarran. Ahí están los moñitos muy bonitos de los zapatos. Pero no solo es eso. Al lado de la cadera de este personaje está el ave más preciosa de todas las aves, el quetzal. El quetzal. Vean qué hermosura de pájaro desplegando sus alas para indicarnos que todo lo que estamos viendo es precioso, que vale mucho la pena. Y luego el personaje está posado sobre una serpiente que en lugar de escamas tiene plumas. Las plumas dan vuelta y se vuelven una especie de abanico, un manojo de plumas para reforzar la idea de que estamos hablando de preciosismo. Este personaje está en el cielo, es un hombre, porque sí es humano, pero con características celestiales. Después de mucho estudiar y todo, hemos descubierto que se trata del Aquiach, uno de los dos gobernantes de Cholula. Cholula tenía dos gobernantes, uno de la vieja población de Cholula que fue desplazada y otro de la nueva. El Aquiach, la palabra Aquiach tiene la A de Atl, agua, el señor del agua y quiere decir que él era el gobernante que radicaba en Cacaxtla, pero que era gobernante de Cholula. Este cuadro tiene tanta información, de veras
que nos tardaríamos toda la hora para estar hablando de eso, pero nada más me refiero a las plumas preciosas. Vean qué maravilla cómo los antiguos antepasados nuestros le dieron tanta importancia a este elemento del aire, de las alturas, las plumas. Y bueno, eran tan importantes las plumas, tan importantes, que cuando los mexica, originalmente aztecas, aquí hago una aclaración porque van a decir, "Este está hablando de aztecas y de mexicas". No, los aztecas se llaman aztecas desde que salieron de su tierra allá en el norte, llamada Aztlán, hasta que llegaron al centro de México, se aposentaron en la laguna y descubrieron el Tenochtle, o sea, el nopal de Tunas Rojas, a donde estaba posada el águila de plumas. Ahí está otra vez el personaje de plumas. Y en ese momento el águila, que era su dios tribal, su dios protector, les dijo: no seréis más aztecas, os llamaréis mexica. Así que desde ese momento dejan de volverse aztecas y se vuelven mexicas. Cuando hablemos de los señores de Tenochtitlan, ya no les podemos llamar aztecas, les tenemos que decir mexicas. Bueno, llegaron a ser una nación tan importante que conquistaron a los pueblos cercanos y lejanos, y después de que hicieron esta conquista tan grande de un territorio enorme, impusieron, más bien organizaron provincias que no se llevaban bien antes, pero que se unificaron pues, por la fuerza y se volvieron provincias tributarias. Y tenían que pagarle a Tenochtitlan, a Texcoco y a Tlacopan, que eran los aliados, cada 80 días un tributo. Y en esta página del códice que llamamos códice matrícula de tributos, que los españoles encontraron, que descubrieron y que les fascinó porque así ellos ya pudieron cobrar los impuestos igual que los mexica, cada provincia tenía que pagar al centro, a Tenochtitlan, lo que está pintado allí. No nos vamos a detener en todo porque es muy largo, pero sí en los nombres de las provincias que están abajo. Se llama Xoconosco, la primera que está, porque hay un nopal y una cabecita arriba. Xoconosco es el Soconusco. Ayotlan, donde está la tortuguita. Coyotepec, ahí está el coyote con una espina de maguey enfrente, y junto Mapachtepec, es decir, está una bola de heno encima del cerro, el cerro del Pachle, o de donde está el heno. ¿Qué tenían que pagar estos pueblos cada 80 días? Pues todo lo que están viendo pintados allí, pero a lo que me voy a referir es a las plumas. Allí pueden ver los manojos de plumas de diferentes colores. Los que sabían leer estos textos sabían de qué pájaros se estaba tratando cada uno de esos manojos. Encima del manojo de plumas está una espiguita chiquita, triangular. Ese es el número 400. Es el número 400. Censon en náhuatl. Quiere decir que tienen que pagar 400 manojos de plumas de estas, 400 de la otra, 400 de la otra, 400 de la otra. Solo en esta página hay 4,000 cargas de plumas. Vean nada más qué cantidad de plumas se consumían por parte de los artesanos de la capital de Tenochtitlan. No le hagan caso a lo demás. Pieles de jaguar, canastos de maíz, de chile, de frijol, etcétera, etcétera, collares de jade, etcétera. Pero a lo que nos referimos es a las plumas como uno de los tributos más fuertes que se tienen que dar cada 80 días a Tenochtitlan. Así que nada más vean la importancia de las plumas. Y aquí tenemos a uno de los dioses fundamentales. Es uno de los 4 dioses creadores. Es muy diferente a los demás porque tiene una calidad
especial. Es un personaje terrible y al mismo tiempo increíble. De repente tiene sus buenos ratos y es bondadoso, es amigo, es simpático, y de pronto el genio le aparece y se vuelve terrible, castigador, da enfermedades a los que les da la gana, etcétera, etcétera. Se llama Tezcatlipoca. Tezcatlipoca quiere decir, Tezcatl es espejo y poca de popoca, echar humo. El gran dios que posee el espejo mágico con el humo adivinador y se rodea, claro, no faltaba más, es un dios celeste de plumas. Vean nada más el penacho y todos los aditamentos que tiene en su indumentaria. Plumas, 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 plumas de diferentes colores, ¿sí? Su espejo lo tiene en el pie. Allí en el pie se ve una cabeza de jaguar y junto a la cabeza de jaguar está el espejo mágico. Pero no le hagan caso a eso por ahora, sino a las plumas que adornan a este personaje extraordinario. Y bueno, pues vamos al dios tribal de los aztecas originalmente y luego mexica. Es el dios que lo sacó de Aztlán, convertido en un huitzil, en un huitzil. Huitzil significa colibrí. Por eso decimos que Huitzilopochtli es el que se cubre con plumas de huitzil o colibrí. ¿Qué es? Huitzil es un dios que puede tornarse en su nahual. Cada uno de los dioses y de los humanos tenemos un nahual, es decir, un animal que nació al mismo tiempo que nosotros y que es nuestro hermano, por así decirlo, es nuestro otro yo, y que si uno tiene la habilidad y si tiene el conocimiento, puede utilizar a ese nahual para transformarnos nosotros en él y él en nosotros cuando haya necesidad. Después la palabra se deformó y ahora dicen que los nahuales son como brujos que andan haciendo maldades por todos lados y que su animal asociado es el coyote. Eso se inventó ya en la época colonial. No, eh, eh, el nahual es el animal, en este caso el pájaro, que le sirve de alter ego al personaje. Huitzil es un dios y como tal dios se lo imaginan humano, humanizado, pero él puede tomar el nahual y uno de los que más le gusta es el huitzil. ¿Por qué? Porque el huitzil vuela con la mayor velocidad, es el más veloz de todos los pájaros. Así que aquí lo vemos en el Códice de Azcatitlán, por eso dice allí Azcatitla, de Azcatitlán, cómo se vistió el propio dios de Huitzil, de colibrí, se puso el yelmo, ahí está su verdadera cara humanizada, pero el yelmo con sus alas y su escudo, porque Huitzilopochtli es un dios guerrero, terrible guerrero, no para él la guerra es lo más importante y las plumas son parte fundamental de la indumentaria de las guerras. Y enfrente está ya vestido con toda la elegancia posible de un dios. Vean la cantidad de plumas que tiene. Empecemos por el penacho. El penacho tiene dos tipos de plumas. Las plumas verdes largas, que son de esta ave del sureste llamada quetzal o totolquetzal, y luego las plumas blancas que deben ser de garza y que conforman su corona o su penacho, si le quieren decir así. Pero además tiene una capa de plumas turquesa junto con plumas verdes y luego una falda hecha de plumas verdes con otras tonalidades, pero verdes fundamentalmente. Es decir, se reviste de gloria, se reviste de cielo este personaje. Tiene en sus manos el macuahuitl, que es una serpiente de obsidiana, allí están las navajas de obsidiana, y su chimali, que es su escudo, a donde también se ven unos círculos con rayitas, es la parte más suave de las plumas. Un plumón, le decimos en términos iconográficos. No lo confundan con las plumas para escribir a las que les llamamos así. El plumón es la pluma, la parte más suave de la pluma. Que allí está
el otro nahual de Huitzilopochtli, Cuautli, el águila real. Los guerreros deben usar sus plumas para adornar sus penachos, para adornar sus escudos, para adornar sus taparrabos, para adornarse lo más que se pueda con las alas del ave más guerrera que se puede conocer. El águila es extraordinaria, es el sol, es un símbolo solar. Por eso Huitzilopochtli cuando necesita se reviste de águila. Así se vistió y se paró sobre el Tenochtli para indicar a su pueblo que ese era el lugar para fundar la gran ciudad que por eso se llamó Tenochtitlan, porque se puso encima del Tenoch, es decir, del nopal, con tunas rojas, pero Huitzilopochtli parado encima del nopal, ataviado como águila, disfrazado de águila. ¿Qué les parece? No hay nada más, digamos, guerrero, más valeroso que el águila y sus plumas comparten ese valor, esa fuerza. Y aquí va este dios, vean nada más, lo llevan en andas, los tamemes, los tlacamemes en este caso, porque son los cargadores de gente, ahí lo van cargando en sus andas y adelante va un sacerdote tocando el caracol para que todo el mundo entienda que allí va el dios. Los que vieron este códice, que es el códice magliabequiano, dijeron, es Xochipilli, el dios de las flores y de las fiestas y todo. Para nada. Metieron la patota los que hicieron esta interpretación. Se trata del mismo Huitzilopochtli. Está revestido de águila, por eso tiene su yelmo de águila, su penacho de plumas, plumas verdes, plumas blancas, y luego le han adornado la estera con con unas espigas de maíz para indicar que, bueno, es el pueblo del maíz. Pero vean qué maravilla, las hojas de las espigas de maíz son plumas, verdaderamente plumas, para que sepamos que están hablando del cielo. Es un Dios celeste. Y aquí lo vemos otra vez. Yo decía, según quiera, se vuelve águila o se vuelve huitzil, se vuelve colibrí. Cuando nosotros estudiamos, me estoy refiriendo a mis tiempos, que son de veras ya bastante antiguitos, nos platicaban los maestros de historia que Huitzilopochtli significa colibrí zurdo. Y bueno, si nosotros reflexionamos tantito, los pájaros son zurdos y son diestros, pues nunca nos hemos fijado. Pues, entonces, es una aberración decir que es el colibrí zurdo. Lo que pasa es que la palabra opochtli se refiere a la mano izquierda, ciertamente, pero no por zurdo, sino porque la mano izquierda nos está hablando del punto cardinal sur. El sur es opochtli, mientras que la mano derecha es el norte, el Mictlampa. Así que no tiene nada que ver con lo zurdo. Y Huitzilopochtli, originalmente cuando salió de Aztlán, se volvió colibrí para que rápido lo fueran siguiendo y caminaran hasta el lugar que les había destinado. Pues allí lo vemos revestido con sus elegantísimas ropas de lujo, podríamos decir, de presumir, el penacho de plumas verdes, con plumas blancas, la capa hecha también de plumas extraordinarias. Plumas, 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 siempre plumas, porque estamos hablando del cielo. Eso es muy importante que lo entendamos. Así que, y aquí tenemos algo interesante. Huitzilopochtli, el Códice Florentino nos dice esto de él. Según se decía, era un portento. Y claro, desde su origen es un portento. ¿Por qué? Porque con solo una pluma fina, un plumón que cayó en el templo, su madre Coatlicue estaba barriendo el templo del Cerro Sagrado y de pronto vio tirado este plumón que era tan apreciado y dijo, ¿quién despreció esto? ¿Quién lo tiró?
y lo guardó en su vientre, se lo metió en el seno, por decirlo de alguna manera, y con eso concibió a su hijo Huitzilopochtli. Quedó embarazada y se armó un escándalo, porque ya era una diosa grande, ya había vivido mucho y había tenido cantidad de hijos, muchos. ¿Cuántos? Bueno, las crónicas son verdaderamente exageradas porque traducen la palabra literal cuando no debe ser literal. La palabra Censon Totochtin. Esos son sus hijos. Censon, si nosotros somos exagerados y buscamos en el diccionario, significa 400. Censon, 400. No pudo haber tenido 400 hijos, pero Censon, en el sentido figurado, no quiere decir 400, quiere decir muchísimos, muchísimos. Como cuando nosotros decimos, te he dicho 1000 veces que te calles y no nos lo has dicho unos 5 veces, ¿sí? Entonces es una manera de hablar, nada más. Ella había tenido muchos hijos y estos hijos se enojaron, se molestaron de que su madre ya grande haya concebido a otro hijo. ¿De dónde? Porque él los había deshonrado. Pues bueno, y armaron un relajo que para qué les platico. No vamos a decir más que subieron a matarla y entonces nació su hijo, Huitzilopochtli, armado de escudo y de macuahuitl, de macana, y mató a la mayoría de sus hermanos, empezando por la hermana mayor, que era la que los había instigado y que eh, pues era malvada, le cortó la cabeza, los brazos y las piernas y la arrojó cerro abajo. Es la famosa Coyolxauhqui, la hermana canija. Pero ahí está su madre, Coatlicue. Por eso de abajo de su falda salen todas estas serpientes, que significa Coatlicue, la que tiene falda de serpientes. En este caso, las plumas no están presentes, pero sí la relación de que con una pluma se embarazó, para indicarnos que Huitzilopochtli es celeste desde su nacimiento. Sí. Así que, y aquí está el pájaro por excelencia, Quetzal. Quetzal, palabra de la lengua náhuatl que significa precioso o preciosa. Quetzal. Al pájaro se le diría el precioso. No es el pájaro el que da el nombre, sino al que se le aplica. El precioso, el Quetzal. Y por extensión se le dice Quetzaltótl, Tótl es pájaro, y Totol todavía le dicen por ahí en muchas partes. eh, es el pájaro por excelencia, el ave de precioso plumaje. Los mayas lo apreciaron muchísimo, pues es de su zona, de la zona maya, y le llamaron cucul, cucul o cucumats. De allí la palabra cuculcán o cuculcán, si le quieren decir, que se puede decir de las dos maneras, que significa can es serpiente, cucul, preciosa, la serpiente preciosa, y por extensión, pues la serpiente emplumada, porque para que la gente que la ve, que ve sus relieves, que ve sus figuras, que ve sus dibujos, sepa que es precioso, se le ponen plumas de este pájaro extraordinario. Así que cuando vean este pájaro, simplemente se llama el precioso. Incluso la palabra es un adjetivo, quetzal. Si yo quiero decir que una mujer es preciosa, le digo quetzalcíhuatl. Si yo quiero decir que un niño es precioso, Quetzalpili. Si un templo es precioso, Quetzalteocalli. Así que es un adjetivo, Quetzal, Quetzal. No es un nombre propio, es un adjetivo. Y las plumas, vean qué maravilla de plumas, son las más largas de cuantos pájaros se conocieron en estas tierras y por lo tanto verdaderamente apreciados. Lo que no he dicho y que es muy importante explicarlo es que los especialistas en trabajar las plumas acopiaban pájaros. Los vendedores, los pajareros venían con sus aves a venderlas a los mercados
y había pedidos especiales para estos artesanos y ellos los compraban, pero no los mataban. Los tenían en jaulas y esperaban a que ellos desplumaran para apreciar las plumas, menos el quetzal, porque el quetzal es un ave que no resiste la prisión. Se muere estando aprisionado. Por eso nadie dice, yo tengo en mi casa una jaula donde hay quetzales. No se puede, se mueren de tristeza. No pueden, porque además su cola es tan grande que necesitan un gran espacio para volar. Yo que he trabajado en el sureste, he tenido ese privilegio. En la selva he visto las parvadas de quetzales volando. No son muchos porque lamentablemente nos los estamos acabando, pero pasan por lo menos 10 quetzales y se ve una raya de color verde extraordinaria, pero extraordinaria, porque vuelan rapidísimo y extienden su cola de tal manera que por eso parece una raya verde. Es un espectáculo verdaderamente increíble. Y entre ellos hay esta variedad, el Totolquetzaltlapali. Tlapali es rojo, en náhuatl, también es pintura, se refiere a pintura, pero básicamente es el color rojo. Acuérdense ustedes que a las tiendas donde se vendían cosas de clavos, tornillos, pinzas, etcétera, se les llamaba tlapalería, porque vendían pintura roja o pintura en general, tlapalería. Ya no les decimos así, lamentablemente, pero bueno, para que vean. Y este era muy apreciado porque su pecho con plumas de color rojo permitía a los artesanos aprovecharlas como símbolo de la sangre preciosa de la que se alimentaban los dioses. Pues aquí tenemos esta representación de un dios al que le ofrecían las pieles de los sacrificados, por eso de sus manos está colgando una manita, es la piel que está ya arrugada, porque le han puesto la salea de un sacrificado. Se llama Xipetotec, que quiere decir nuestro Señor el desollado, ¿sí? Pero vean la cantidad de plumas que tiene, el penacho extraordinario y una especie de espaldar a base de plumas verdes, de plumas preciosas, con plumas rojas. Los dos colores son los más apreciados. Primero el verde y luego el rojo. Y bueno, independientemente de ese adorno tan extraordinario, tiene enfrente una serpiente preciosa, la serpiente emplumada, que es el mismo Quetzalcóatl. Nos dicen las crónicas, y además es cierto, las plumas se aprovechaban en todo lo aprovechable. Se hacían capas tilmachtli o tilmas hechas de plumas. Aquí estamos viendo un dibujo de uno de estos adminículos que solamente los podían usar los nobles, la gente rica, la gente que tenía distinción entre la sociedad. Un pobre, más igual, no se podía revestir de plumas. Y miren, estas mujeres se han puesto sus huipiles emplumados. Es decir, las plumas se aplican a la vestimenta y vean qué maravilla, son de lujo estos vestidos. Quiere decir que las señoras son nobles, no son cualquier hija de vecino. Así que nomás imagínense. Y esto es una mala representación, pero es lo que queda de un taparrabos, los taparrabos los usaban los hombres, adornado con esta figura hecha de plumas, con el símbolo miquisli, con el símbolo muerte. Por supuesto, está en Europa este, pues digamos, este ejemplo de lo que era la vestimenta, ¿sí? Y aquí está la divisa de un noble mexica. Vean nada más qué maravilla. Le adaptaron plumas de perico y colibrí y es insignia. Quiere decir que en una ceremonia o antes de una batalla, el guerrero va portando esto como su emblema. Le falta la parte central que nos ha de haber dicho de quién era, ya no está lamentablemente, pero nada más vean el lujo de quien la porta. ¿Sí? Y aquí lo vemos más completo, también es una insignia, no es un abanico, es una insignia hecha con estas plumas azules, tornasoles, con otras plumas rojas y otras plumas de diferentes colores, teñidas evidentemente
para dejarnos en medio una mariposa, una papalotl. ¡Qué maravilla! Quiere decir que el guerrero tenía como divisa el papalotl, la mariposa. Es una maravilla. También está, este está en un museo de Europa, en el Museo de Viena, lamentablemente no con nosotros. Y esto es una verdadera maravilla. Los que lo rescataron y los llevaron a España le dijeron que era un cubrecáliz, un tapacáliz, que para que en la ceremonia, cuando el sacerdote ha consagrado el vino, tapa el cáliz mientras hace otras cosas, y ya, ¿cómo va a ser un tapacáliz de plumas y además con un símbolo tan extraordinario como el que estamos viendo? Por muy ignorante que fuera el cura, se daba cuenta que es la representación de un dios antiguo, es el dios de la lluvia, Tlaloc. Allí están sus ojos y sus enormes colmillos, todo hecho de plumas. Es verdaderamente una obra de arte. Y este Chimali se le dice al escudo militar celeste, por eso Ilwit significa pluma y significa cielo. Representa al dios precioso, el coyote precioso, Quetzalcóyotl. Vean nada más qué maravilla de coyote. Si los coyotes fueron así, los tendríamos guardados, pero como el gran tesoro, ¿sí? El coyote es un animal muy apreciado en el mundo prehispánico. Está gritando guerra, 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 porque está en un escudo militar. Esto se encuentra en el Weltmuseum de Bayern de Viena. Sí, qué lástima que no los tenemos con nosotros. Viena es el museo, el Weltmuseum, que más elementos de plumaria tiene de México. La que sigue. Y ahí está un mitotilistli, una fiesta donde todos los que participan nos están presumiendo que son nobles porque están vestidos de pájaros o de animales, pero sus plumas antes que cualquier otra cosa. Para más elegancia ya no se puede pedir. Y en este caso, Moctezuma y Huicamina, no lo confundan con Moctezuma, el que conoció Cortés, sino Moctezuma, su abuelo, que está luciendo un brazalete de plumas, pero increíble, increíble. No es penacho, el penacho es el que le está ofreciendo el cortesano, es su brazalete, como brazalete hombrera de una verdadera belleza. Y claro, ahí juntito tiene su símbolo, una flechita que apunta hacia un cuadrado que es el cielo, porque el Wicamina quiere decir el flechador del cielo. Y esto, el Quetzalpanecayotl, el señor de Tenochtitlan, Moctezuma Xocoyotzin, aquí le puse Moctezuma porque los españoles modificaron el nombre. El verdadero nombre es Moctezuma Xocoyotzin, para que no lo confundan con el que vimos anteriormente, era el que estaba gobernando. Cuando supo de la llegada de estos hombres extraños, cuando sus espías fueron a decirle que habían llegado extraños hombres que venían en casas que caminaban en el agua, se espantó muchísimo porque le hizo caso a presagios, a profecías que anunciaban la destrucción de todo lo que se conocía, y mandó una cantidad de regalos impresionante, entre ellos su propio Quetzalpanecayotl. Es este, vean la cantidad de plumas de Quetzal que tiene las rojas son de una ave que se llama espátula, después de un ave que se llama Xiniscan, que es azul, y oro, unas lentejuelitas de oro que tiene allí. Está en el museo, en el Weltmuseum, en el Museo del Mundo de Viena, porque Moctezuma se lo regaló a Carlos V a través de Hernán Cortés. Pues la que sigue, esto ha sido objeto de un pleito. Allí están los pájaros de que está hecho el apanecayotl, el Quetzalapanecayotl de Moctezuma. Vean ustedes las plumas y las aves a las que pertenecen todas estas plumas, perfectamente confeccionadas. Cuando Cortés recibió este regalo, no supo ni lo que le estaban regalando. Cuando se lo llevó a Carlos V, los que le ayudaban
al emperador en Viena, estaba en Viena en ese momento, dijeron, es como una capa o es como un delantal. Nunca pensaron que era un penacho. Ahí, pero para que no quede duda, en esta representación del Códice Durán, allí se ve este personaje que lleva un penacho de esa forma. Así que no hay duda de que era un penacho, un gran tocado de la cabeza de un personaje importante. ¿Sí? Y este es el penacho que nosotros podemos ver en el Museo Nacional de Antropología. Es una reproducción que se hizo en los años 40, tomando como modelo el que está en Viena, para que los mexicanos no nos sintiéramos mal y viéramos la calidad. Está perfectamente hecho, muy bien hecho. Los artistas que lo hicieron seguramente deben haber sido descendientes de aquellos siglos atrás que hicieron el de Moctezuma. Miren, esta es la ilustración que en Europa se daba de cómo era pues para nada, para nada. Nunca se usó de esa manera. Y bueno, las plumas preciosas son tan importantes que había mercados a donde se vendían estas plumas. Uno de ellos es Huetzalan o Quetzalan, que significa lugar de plumas preciosas, no lugar de quetzales, lugar de plumas preciosas, o lugar tan precioso como las plumas, porque los habitantes de este lugar juran y perjuran que había quetzales. Los botánicos especialistas, los ornitólogos, nos dicen jamás pudieron haber vivido aquí los quetzales, pero son necios y pues que con su pan se lo coman, ¿verdad? Vean, este sacerdote está representando a Cihuacóatl, la serpiente mujer. Es un dios Cihuacóatl, pues bigénere, lo mismo puede ser masculino que femenino, pero no en el sacerdote, sino el dios. Y en este caso es un sacerdote masculino que está revestido como Cihuacóatl. Pero vean la vestimenta de plumas, de arriba a abajo está emplumado este personaje. Quiere decir que es exageradamente importante, precioso, ¿sí? Sí, y aquí este guerrero está ataviado para la guerra sagrada, la guerra florida, la Xochillahoyotl. Vean nada más, en esta guerra que no era para matar, sino para capturar prisioneros, los guerreros de alto rango de alcurnia se vestían con lo más elegante que podían para participar en la guerra. Total, no iban a pelear verdaderamente a morir, sino para capturar al enemigo y tenerlo como candidato a los sacrificios. Así que, pues se vestían lo más elegante que se pueda. Había nada más que personaje tan complicado, pero se ha de haber sentido soñado, ¿sí? Y aquí están estos Teochihuani o Teochihuani o Yautecihuaque, que son los militares de alto rango, igual para la guerra de prisioneros, la guerra florida, como se le llama, Xochillahoyotl. Y este es un chimal, se conserva en México, afortunadamente, cuello chimali, porque se lo quitaron los mexicas a guerreros cuestecas, es decir, a guerreros de la Huasteca. Así que, pues miren cómo se ve la parte de atrás hecha a base de fibras y de varas para resistir los macanazos del enemigo, pero el frente, pues ya perdió su color, ya perdió mucho de la consistencia, pero es de plumas y debió ser de un colorido extraordinario. Y aquí, en piedra, labraron los escultores la armadura que usaban los guerreros, hecha de carrizos y de fibras, pero forrada de plumas, que se llama Ixcahuipil. Ixca significa algodón y huipil, pues es una camisa, la camisa de algodón, pero forrada de plumas. Así los guerreros se revestían. Y luego vemos a este que es mi hijo, el dios Xipetotec, mostrando su Ixcahuipili, su armadura cubierta de plumas. Vean nada más qué elegancia de vestimenta, todo es de barro, por supuesto, pero está representando plumas. ¿Por qué dije mi hijo? Porque yo lo encontré en la zona arqueológica de Tepeji el Viejo. Es mi hijo y ya quisiera yo
haber viajado como él, porque ha ido a las exposiciones de todas partes del mundo, mi querido hijo. Y claro, terminó la época prehispánica, vino la conquista y Fray Pedro de Gante, que es el primer fraile que llega a estas tierras en 1523, aprecia tanto la cultura que decide aprenderla a como dé lugar. Y entonces él instituye el Colegio de San José de Naturales, a donde enseña muchas de las técnicas de arte y de artesanías españolas, pero ante todo defiende las técnicas de arte prehispánicas. Vean nada más qué maravilla. ¿Material? Allí tenemos, no, ahí tenemos un ejemplo de lo que se hizo en el Colegio de San José de Naturales. Es un gremial, es decir, es un símbolo que se pone delante del altar cuando el obispo está diciendo misa. Este sí sabemos que quien lo hizo era don Diego Guanitzin, alumno y cacique de San José de Naturales, era cacique de su pueblo, pero estudió en el Colegio de San José de Naturales y tiene su fecha 1539. 1539. Así que no hay duda, es tempranísimo. ¿Y qué representa? La misa de San Gregorio. Un sacerdote diciendo misa, ayudante del Papa Gregorio, Gregorio Magno, tuvo dudas si verdaderamente la pasión estaba presente en la misa y se representó delante de ellos Cristo saliendo del sepulcro acompañado de todos los símbolos de la pasión. Los guantes, las pinzas, los clavos, la lámpara, la columna, el gallo, la bofetada, etcétera, etcétera. Y entonces esto Fray Pedro de Gante se lo explicó a los indígenas amantecas y ellos lo hicieron en plumas de una manera extraordinaria. Ahí está, vea que todo es plumas, no hay otra cosa más que plumas en este trabajo, pero ahí está el toque propio de los naturales. En el sepulcro, en la caja esta de donde sale Cristo, le pusieron 3 piñas para indicar que es un fruto de estas tierras, que no se confundan porque esto llegó a Europa y se quedó en Europa, está lamentablemente allá. Y vean este, Jesus Christus Salvator Mundi, o Christus Pantocrator, Cristo que viene a juzgar a los vivos y a los muertos, también de plumas, que es una verdadera maravilla. Está en Francia, hay un museo en Francia que tiene muchísimos ejemplos de plumaria de nuestras tierras, pero vean qué expresión de los indígenas, el mundo prehispánico metido en el mundo virreinal. Y bueno, para Fray Juan de Zumárraga, que fue el primer arzobispo, que lo querían mucho los indígenas porque los protegía y los quería, le hicieron su mitra. Vean nada más qué belleza de mitra con la pasión de Cristo. Ahí está el descendimiento de Cristo en la cruz. Y vean, y luego en las ínfulas, que son los listones que cuelgan de la mitra, a Cristo resucitado. Las ínfulas, cuando ustedes oyen, ese se da muchas ínfulas, quiere decir que se siente como obispo. ¿Sí? Se conserva en el Escorial. Yo tuve la fortuna de poderlo tener en mis manos y verlo de cerquita y tocarlo y todo lo que ustedes quieran. Igual la mitra episcopal, que no sabemos si era de Zumárraga o de su sucesor, Fray Alonso de Montúfar, pero vean, es la crucifixión y luego la resurrección, es decir, son escenas de los últimos momentos de Jesucristo y de los personajes que lo rodean, San Juan, la Virgen, Nicodemus, Arimatea, etcétera, etcétera, pero con un cuidado extraordinario. No solo son artistas, sino que son buenos alumnos de la predicación cristiana que les da Fray Pedro de Gante. A Fray Pedro de Gante le debemos que se haya conservado no solo el arte plumario, sino mucho de las técnicas del arte del mundo prehispánico. Lo respetó, lo admiró y lo puso como obligatorio para las nuevas generaciones. Aquí vemos también de arte plumario. San Francisco aparece al Papa Honorio III,
que es el que autorizó a la Orden de Frailes Menores, o sea, franciscanos. Es una chulada de cuadro hecho cuidadosamente con plumas muy bien colocadas, ni se nota que es de plumas, parece una pintura. Son plumas, plumas. En la Catedral de Puebla, la que sigue, vamos a verla. Miren, nada más esto también es de la Catedral de Puebla. San Pedro como pontífice máximo. Pues ciertamente el pobre apóstol nunca usó mitra, ni digo la corona tiara, ni la cruz, ni nada que se parezca. Apenas tuvo tiempo de correrle antes de que lo crucificaran. Pero bueno, la iglesia lo exaltó de tal manera que le pone las insignias que usaron los papas. Los indígenas entendieron esto y lo pusieron también en este cuadro de la Catedral de Puebla, que yo puedo decirles que los descubrí porque durante muchos siglos no se supo que estaban en la catedral y afortunadamente ahora están pues a la vista, no de todos los que quieren porque están en una capilla cerrada, pero vale mucho la pena que la catedral tenga estas maravillas. Igual esta, la Sagrada Familia, también de la Catedral de Puebla. Vean los detalles, vean los detalles. Ahí está María, José, el niño Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo y los ángeles y las nubes y la ciudad de Jerusalén al fondo. Pero no solo eso, el marco de flores y de hojas de pluma. Los amantecas siguieron conservando su habilidad, su arte, su ingenio y su motivación extraordinaria. Vean esto. Está en el Museo Quai Branly de Jacques Chirac en Francia. Nada más vean, es el bautismo de Jesús, diferentes momentos del bautismo de Jesús, cuando va llegando y Juan lo ve, y por eso de la boca de Juan dice, Ecce agnus Dei, he aquí el Cordero de Dios. Y ahí va llegando Cristo, y luego ya metido en el Jordán para recibir el bautismo. Es una verdadera belleza. El Espíritu Santo envuelto ahí en las nubes, la iridiscencia de las plumas de colibrí, que son las que más resaltan este tipo de obras. Otra vez San Pedro en arte plumario, un poquito más posterior a los que estábamos hablando, como que la técnica se va deformando un poco a través del tiempo. Sí. Y este trabajo de Nuestra Señora de los Dolores, que se conserva en el Museo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es uno de sus grandes tesoros. Según los archivos de la universidad, perteneció a las monjas de Santa Rosa de la Puebla de Los Ángeles. No la hicieron ellas, la adquirieron seguramente y con el tiempo se les debe haber deteriorado de tal manera que le intentaron componerle añadiéndole esas plumas que están a los lados de la Virgen, que evidentemente no corresponden a la técnica de la propia imagen y del fondo de ella. Lo podemos ver de cerca. Vean cómo se ve la diferencia entre las pequeñas plumas que forman el conjunto y estas grandes plumas que tapan nada más pues la parte deteriorada, ¿sí? Pero es un tesoro de la universidad. Y esta imagen de la Virgen de Guadalupe hecha de plumas de diferentes aves con un marco extraordinario de madreperla eh, que pertenece a una colección particular y que es pues reciente, quiere decir que la técnica se sigue conservando en los artesanos, en este caso de San Luis Potosí, una verdadera obra de arte. Y bueno, aquí entramos a un tema más interesante, la actualidad. Aquí se habla de uno de los presagios, de los augurios, de las profecías que, de acuerdo con las crónicas, recibió Moctezuma como anuncio de la tragedia que sería la llegada de los españoles. Y yo lo apunto, bueno, en esta ilustración, a donde se ve perfectamente el dibujo, donde está una llamarada, todos se admiran de esta llamarada en el lago que se daba en la noche, por eso están las estrellas, a tal grado que del mismo Códice Florentino yo copié el texto original, esa es la letra del siglo XVI. 10 años antes que viniesen los españoles de esta tierra, pareció en el cielo
una cosa maravillosa y espantosa, y es que pareció una llama de fuego muy grande y muy resplandeciente. Parecía que estaba tendida en el mismo cielo. Era ancha de la parte de abajo y de la parte de arriba aguda, como cuando el fuego arde, parecía aquella punta de la que llegaba hasta el medio del cielo. Levantóse, etcétera, etcétera. Es el texto que nos está hablando de estos presagios que recibieron los habitantes de Tenochtitlan y que verdaderamente estaban anunciando, como aquí dice, una cosa maravillosa. Maravillosa, nosotros pensamos que es lo máximo de lo máximo. Maravillosa quiere decir fuera de lo común, sobrenatural y espantosa, y verdaderamente lo fue. Bueno, sobre ese tema, en la actualidad se sigue haciendo estos trabajos maravillosos. Aquí estamos viendo la interpretación de ese presagio, precisamente de ese que estamos hablando, de ese Tetzahuitl. Tetzahuitl quiere decir cosa prodigiosa, cosa maravillosa, que es el primero de los anuncios que recibe Moctezuma Xocoyotzin acerca de la llegada de los españoles. Pues Francisco Guevara, con plumas de avestruz y faisán, añadiéndole turquesa, todo esto sobre una cama de lana tejida y teñida con añil, nos hace esta composición extraordinaria de ese presagio. Yo hasta lo veo y parece que la llama está moviéndose, anunciándole entonces la tragedia. Y Francisco Guevara lo hace ahora anunciando, es decir, como parte de un tema que desarrolla sobre no solo los presagios de Tenochtitlan, sino los presagios que azotaron al mundo a partir del poderío que alcanzaron ciertos países de Europa, como Inglaterra, para dañar al resto del planeta. Y vean esto, la Santa Corporación, que es el imperio que se abalanza sobre todo lo habido y por haber, pero hecho cuidadosamente con plumas de faisán y de pavo real. Aquí no había pavos reales en el mundo prehispánico, pero se enriqueció todo cuando fueron traídos de otras partes sobre lana y sobre todo teñida con añil. El añil es algo fundamental en la manera de colorear, de usar teñidos del mundo prehispánico y que vemos aquí presente con el símbolo de la Santa Corporación, que es terrible, terrible elemento. Y luego, pues el Dominicane Corporatio, el permiso divino del mal, es decir, la autorización que aparentemente el diablo o sus ayudantes le dieron a estos malvados para expandirse por el mundo y hacer el mal. Francisco Guevara lo retoma y lo lleva a la expresión plumaria de una manera increíble. Lo está uno viendo y dice, el mal se ve muy bonito, es precioso, pero en el fondo no tanto. Es decir, atrás de todo esto está todo el daño que se hizo. Me parece una increíble interpretación de arte plumario contemporáneo, es un arte de nuestros días. Y que es el Astronomicon Caesareum, que también es parte de una serie de textos que nos hablan de cómo los astros van a participar, influyen en todo lo que se va a hacer en el mundo a partir de esta expansión del mal eh, que podemos llamar imperio o imperialismo en todas partes. Pues es con plumas de faisán y de pavo real sobre lana tejida, cabujón de perla y corales. Está en 2024, es de nuestro año, así que quiere decir que la plumaria sigue tan viva como en la época prehispánica. Y bueno, pues hemos dado un recorrido, a lo mejor se nos hizo muy largo, pero un recorrido sobre un mundo que podíamos extender muchísimo más en cuanto a tema, porque si el mundo antiguo vivía envuelto en plumas, pues cuánto nos podemos tardar en describirlo. Creo que es maravilloso ese mundo, el Quetzali, el mundo de las plumas preciosas. Muchas gracias por
esta extraordinaria conferencia. Quiero abrir tantito el espacio por si hay preguntas. Pueden escribirlas en el chat y con mucho gusto las podemos leer. Marilupe Gutiérrez dice, súper interesante, como siempre, un placer escucharte. Y en lo que la gente se anima un poquito a preguntar, me gustaría preguntarte un poco sobre la noción divina, esta idea de cómo se manifiesta y cómo lo divino en el mundo prehispánico es diferente a lo divino que traen o cómo Sí, sucede sí, entiendo esta. la pregunta. Ujú, A diferencia del mundo cristiano que llegó en el siglo XVI, de que esto está en el cielo, ujú, en el mundo indígena está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ujú. La gente está envuelta de divinidad. La divinidad se manifiesta desde una piedra, una flor, un árbol, una montaña, un río, hasta la misma gente que nos rodea. Todo está divinizado. Se vivía en medio de la divinidad. Los dioses son parte de la divinidad. Ellos, a partir de los creadores de Ometeotl y de Omecíhuatl, se han vuelto los que dispersaron todo lo que existe en el mundo, pero sin quitarle su esencia divina. Las piedras, las flores, las montañas, los ríos son seres vivos. Oye, se manifiestan, participan. La gente puede dialogar con los dioses. Los dioses no son cosas que están arriba del cielo y que uno tiene que rogarles lo más que se pueda. Se puede enfrentar a los dioses, se puede retarlos, incluso se puede vencerlos, porque somos parte de la divinidad, es decir, los seres de este mundo somos parte de la divinidad y entonces podemos compartir con ella. Todo lo que nos rodea es totalmente divino, Ujú, a diferencia del mundo europeo. claro, claro. Marilupe Gutiérrez también pregunta cómo es que se pegaban las plumas. Si pudieras explicar un poco Sí, la hay técnica. diferentes tipos de pegamento. Bueno, se podían pegar cosidas a una base que podía ser de tela o de fibra o incluso hecha con mucha finura de palma, de carrizo, del mismo isle, de la fibra del maguey, como base. Y en eso ir pegando, ir cosiendo las plumas con muchísimo cuidado. Pero también se podían pegar con un pegamento extraído, pues casi siempre de orquídeas o de otro tipo de plantas que verdaderamente, bueno, la cera de Campeche, entre otras cosas, Ujú. es de aquellos tiempos. Entonces, de esa manera se podían pegar y luego fijar, recociéndolas o dándoles otro apoyo para que duraran, porque muchas de estas plumas, por ejemplo, una pluma pegada a un chimal y un escudo, pues va a recibir los cocolazos, los guamazos del enemigo y debe resistirlos. Entonces, son pegamentos que hasta la fecha han durado. Por ejemplo, los cuadros de plumas que yo encontré en la catedral, parece que los acababan de hacer, porque perfecta, no había una sola pluma se hubiera despegado de la base de lámina de cobre a donde estaban puestas. Claro, en el mundo prehispánico no se pegaban en lámina de cobre, pero se pegaban sobre estos soportes que estaba yo diciendo. Diego Velázquez pregunta, ¿cómo será el futuro relacionado a este arte de las plumas? Bueno, el arte de las plumas fue decayendo a medida que avanzó el tiempo, cuando vinieron los grandes pintores y se desarrollaron sobre todo los pintores locales, se le dio privilegio a la pintura al óleo, a la pintura al fresco, sobre estas técnicas que además vino la crisis existencial de estas tierras en que lo que venía de allá era lo mejor y lo que había acá pues era de segunda. Y entonces se fue haciendo un lado y se fue haciendo un lado. Y como siempre, perseveró una parte por encima de todo. Y llegó hasta nuestros días. Y ahora, con trabajos como los de Paco Guevara, de Francisco Guevara y de otros, está tomando nuevos bríos. Se está aprovechando, se ha redescubierto que las plumas son un elemento maravilloso para los trabajos de arte. Así que yo creo que en el futuro, pues va a resurgir con mucho más ímpetu la plumaria.
Eduardo Martínez Hernández dice: gracias por compartir esta magnífica charla, como todas las que siempre ofrece el maestro. Hoy aprendimos algo más de nuestra grandiosa cultura. Hombre, gracias al tocayo. María de la Luz Mejía Aguilar dice: saludos desde Calpan. Quisiera preguntarle al maestro Eduardo Merlo si hay quien todavía hace ese maravilloso trabajo plumario. Sí, sí, yo conozco muy buenos, bueno, aquí tengo a mi lado a uno de ellos, que es extraordinario, Manteca. Conozco también gente que hay en Michoacán, hay en San Luis Potosí, hay en el Estado de México, hay en muchas partes todavía, afortunadamente, gente que trabaja la pluma. Y Eduardo Martínez Hernández agradece y dice que estará pendiente de la próxima charla. Hombre, gracias, cómo Sí, no. pues agradezco al doctor Merlo esta generosa charla en el marco del 15º aniversario de Arquetopia y de la exposición Presagios de Imperio que termina en este fin de semana. Tenemos por ahí también un proyecto que estamos trabajando para presentar una nueva exposición en el Museo Universitario Casa de los Muñecos, que mencionaste también esta pieza de pluma. La Virgen Dolorosa, sí. Sí, y bueno, estén pendientes, agradecemos a todos los asistentes y nos vemos en la próxima. Hasta luego.